Muy buenos días. Pueden confirmar si pueden ver la diapositiva de geografía, por favor. ¿Alguien me puede confirmar? Buenos días. Si me escuchan, ¿alguien me escucha, por favor? Sí, profe. Ya, ¿se ve la diapositiva de geografía? ¿Se puede ver? Y voy a Sí, mover todavía profe. incluso. Ya, muy gracias. Ya, entonces miren, estoy compartiendo por completo. También pueden ver, ¿no es cierto? Si hubiera algún problema, me avisan. Ahí estoy moviendo. Si no corre, cuando cambio de dispositivo no corre, me avisan, por favor, porque yo sí veo que corre, pero a veces los alumnos no. Entonces, bueno, el tema de esta semana es el relieve del Perú, característica del relieve submarino, principales relieves de la costa, andina y selva. Bueno, el relieve del Perú es variado, pues, ¿no? Por la presencia de la cordillera de los Andes y por la ubicación latitudinal, es decir, la ubicación cercana a la zona ecuatorial. Entonces tenemos, y por los factores oceanográficos, etcétera, tenemos pues que nuestro relieve presenta lo que llamamos nosotros costa, sierra y selva, ¿no es cierto? La costa, que es una zona desértica, ¿no? Una planicie, y tenemos que la costa peruana, por ejemplo, eh, es más ancha en el norte, o sea, en la zona del desierto de Sechura, por ejemplo, llega a tener 170 kilómetros de ancho la costa. Pero en Arequipa, por ejemplo, en la costa sur, la costa se adelgaza y llega a tener 5 kilómetros de ancho. O sea que en conclusión, la costa peruana es más ancha en el norte y más angosta en el sur. Y en la sierra tenemos pues los Andes, que con sus elevaciones, las montañas, la cadena montañosa, origina pues los pisos altitudinales, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como las regiones naturales o pisos ecológicos. Y en la selva consta de dos partes, selva alta y selva baja, ¿no? Que vamos a ver poco a poco los relieves que corresponden. Pero empezamos por el relieve submarino, o sea, el nivel bajo el mar con la prolongación de la playa. Entonces, si ustedes ven, ¿pueden ver mi cursor? Sí, ¿no? Mi cursor de punto, como una flecha. Bien, Sí, me profesor. imagino que sí. Muchas gracias. Gracias por responder. Muy amable. Entonces acá tenemos que de la playa se inicia pues una especie de pendiente suave que es el Zócalo continental. Aquí también podemos encontrar algunas islas como la isla San Lorenzo, etcétera, acá frente al Callao, pero todas esas islas están también en el Zócalo, ¿no? Porque el Zócalo continental más o menos es desde la orilla del mar hasta los 200 metros de profundidad, como menciona aquí. También se le llama plataforma continental, ¿no? Zócalo o plataforma. Luego tienen, acá ustedes ven que acá hay un declive, ¿no? Pronunciado, ¿no es cierto? Con un declive muy pronunciado que le llaman talud. El talud continental es entre los 200 de profundidad del nivel del mar hasta más o menos los 3000 metros de profundidad, donde podemos encontrar también cañones submarinos originados por las corrientes oceánicas submarinas, y también podemos encontrar en la prolongación de este punto del talud, en algunas, de hecho, por encontrarse el Perú en zona de convergencia de placas, ¿se acuerdan la placa de Nazca con la placa sudamericana? Entonces tenemos estas fosas, esto de acá que es la fosa marina, esta profundidad. Esta fosa es el indicador morfológico de que estamos en zona de subducción, es decir, donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana, ¿no? Entonces, tenemos esta zona. Y, por ejemplo, la fosa marina más pronunciada que tenemos, por ejemplo, es en la frontera Tacna-Arica, o sea, en la frontera sur Perú-Chile, ¿no? La frontera Perú-Chile, ¿no? Tacna con Arica, frente a Tacna-Arica, está una fosa marina muy profunda, ¿no? Que llega hasta 6000 metros de profundidad. Entonces, también no hay que olvidar, bueno, de ahí ya viene
el fondo oceánico, bueno, el fondo oceánico viene a ser el piso oceánico, y sobre este, aunque no lo vemos en el dibujo, acá no se ve, si existen unas montañas submarinas o cordillera o una montaña submarina que son la llamada dorsal de Nazca, que está formada por las erupciones volcánicas submarinas que hemos explicado, centrooceánicas, y que como se va desplazando la placa de Nazca para introducirse debajo de la sudamericana, esta especie de cordillera submarina o dorsal de Nazca, cordillera submarina, llega desde aproximadamente, pues, desde frente a Ica, a las costas de Ica, ¿no? Hasta la zona del Océano Pacífico, que es las islas Rapa Nui, que son conocidas como la isla de Pascua, ¿no? La isla de Pascua o Rapa Nui, que es el nombre nativo, ¿no? Que es esa isla famosa donde existen esos megalitos de caras humanas, ¿no? De cuerpos humanos, caras humanas. Esta isla es soberanía de Chile, ¿no? De Chile es soberano, digamos, con la isla de Pascua o Rapa Nui. Bueno, entonces esta sería en general nuestra. Otra cosa quizá interesante es remarcar o recordar que este, aquí en la zona del Zócalo también es una zona iluminada por el sol, o sea que hasta los rayos del sol llegan más o menos hasta 150, 200 metros. Después de ahí para abajo, para más profundidad, el mar es oscuro. Y como acá tenemos una zona iluminada, digamos, por las luces del sol, es una zona fótica, ¿no? O sea, iluminada, es donde se concentra la mayor cantidad de vida, ¿no? Y acá también tenemos, en el caso del mar peruano, que está frente a la costa central y sur, la abundancia del fitoplancton, ¿no? El fitoplancton, que son algas microscópicas, son pues el inicio de la cadena alimenticia, eh, este, de la cadena alimenticia, ¿no? Bien, o cadena trófica, como le llaman también los biólogos, ¿no? Cadena alimenticia, cadena trófica. Bueno, ahora vamos a pasar, a avanzar. Ustedes saben que cualquier pregunta ya pueden hacerla, ¿no? Prenden el micro y preguntan. Ahora veamos las formas que tiene el relieve de la costa, pero empezando por el borde litoral o la zona costera, ¿no? O sea, como decir, la zona de playa, ¿no? Entonces, recordemos que la costa peruana en longitud, desde la frontera con Ecuador hasta con Chile, tiene una longitud de 3.080 kilómetros. 3.080 kilómetros. Los esteros que se encuentran en el norte, en los ríos de Tumbes y Piura, son zonas transicionales, ¿no? Zonas transicionales entre la playa, o sea, la línea de playa, e ingresando un poco al mar, pero justo en esta zona donde la playa es donde no es tan profundo y se genera una especie de zona de transición, una zona transicional donde se mezcla el agua salada con el agua salobre, ¿no? El agua salada, perdón, con el agua dulce, y la mezcla de agua dulce con agua salada, agua dulce del mar, de los ríos, ¿no? Y el agua salada del mar, genera en esta zona de esteros un agua salobre. Esta es una foto, por ejemplo, ¿no? En los esteros de Tumbes se ve como estas zonas de agua y estos árboles que ustedes ven aquí son los manglares. Por eso que nos menciona que aquí crecen los bosques o árboles manglares. Observen por esta zona, se ven las raíces del árbol que sobresale el nivel del agua. Esta es una zona muy lodosa, con mucho barro, y es una zona también donde es un ecosistema en realidad, pues, ¿no? Un ecosistema. Y ahí, por ejemplo, aparte de los árboles manglares, tenemos cangrejos, concha de abanico, ¿no? Que también son aprovechadas por la población. ¿Qué esteros importantes tenemos qué esteros, perdón, importantes tenemos en el norte del Perú, ¿no? Tenemos el estero de Zarumilla, formado por el río Zarumilla, el estero Bendito y Puerto Pizarro, formado por el río Tumbes en su desembocadura, pues estamos hablando, ¿no? El estero está en la desembocadura, ¿no? Que se mezcla con el agua del mar. Y la bocana de Miramar, formada por el río Chira en Piura, ¿no? Bien, entonces queda claro que este es un ecosistema de esteros donde se mezcla el agua salada del mar con el agua dulce y también hay bosques de manglares, estos árboles manglares, ¿no? Luego tenemos penínsulas.
que recuerden que son entradas del continente al mar y que recuerden que el mar, las olas golpean constantemente la costa, pero la diferencia de dureza de las rocas genera geoformas. Entonces tenemos la península de Illescas en Piura, Ferrol en Ancash y Paracas en Ica. Hay que recordar que esta separata de hoy día, esta semana, es bastante, con bastantes datos, ¿no? Yo sugiero que lo remarquen en sus separatas, si la tienen digital o impresa. Bahías, que sabemos que es estas formas en U, que son como la playa de la Herradura, estas las bahías. Tenemos bahía de Sechura y Paita en Piura, de Chimbote, Guarmey en Ancash, la bahía de Paracas en Ica y la bahía de Matarani en Arequipa, como las más importantes, ¿no? Y las puntas, como la punta Callao, que es un ingreso del continente en forma, digamos, de aguja, ¿no? Una punta que es por también esto se debe a qué? A la diferencia de dureza de las rocas. Acá las rocas son más duras, pero por los costados el mar sigue erosionando y va formando esta punta, ¿no? Tenemos punta Capones en Tumbes, Pariñas, Balcones y Aguja en Piura y la punta en el Callao. Bien, ahora de esta zona litoral vamos a pasar a la llanura de la costa peruana, o sea, la llanura costera, donde se puede observar acá en el gráfico que la costa es más ancha pues en el norte, como les dije, donde está el desierto de Sechura en Piura, 170 kilómetros de ancho, y acá en Arequipa es la más angosta, ¿no? Punta de Lobos, Arequipa, 5 kilómetros. Pero la costa desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile, o sea, está el largo, la longitud de la costa, es de 3.080 kilómetros, 3.080 kilómetros de largo, ¿no? Y tenemos que también, por supuesto, la costa va desde el litoral hasta la zona de más o menos 1.000 metros de altitud y es una zona también que, digamos, tiene su ecología, sus aspectos geomorfológicos, ¿no? Por ejemplo, veamos algunos de estos relieves, ¿no? De la llanura costera. Sobre todo, primero tenemos los valles, pero ¿qué agente erosivo o geológico forma valles? Son los ríos. Hay una relación directa, ¿no? Entre los ríos que erosionan en la superficie y el estilo erosivo es el valle. Recuerden que el valle viene a ser un relieve de degradación o desgaste, ¿no? Por la acción erosiva del río. Entonces, todos los valles han sido formados, valles por ríos, tienen esta longitud, pues, y en la parte de la desembocadura, o sea, como en el caso de llegar acá el río Rímac, ¿no? El río Chillón, el río Lurín, antes de llegar a la desembocadura, por ejemplo, mucho antes, ya van formando esta zona de depósitos llamados conos de eyección o abanicos fluviales. También se le llama abanicos aluviales, ¿no? El término aluvial, con V, con B chica por su V, viene de cualquier depósito formado por material del río, ¿no? O sea, cantos rodados, arena, arcillas. Es interesante ver que los suelos de los valles de la costa son los más productivos del territorio peruano. De cierta manera, debido a que también la costa es más moderna y más tecnificada, es decir, tiene más acceso a tecnología que aumenta la producción, ¿no? Agrícola. Tenemos algunos valles importantes en la costa peruana, por ejemplo, desde el norte, ¿no? Del norte en Piura, tenemos el valle de Chira, en Piura, este valle de la Leche, el Quetepeque, sobre todo el valle de la Leche está en Lambayeque, ¿no? El valle de la Leche en Lambayeque. El valle Jequetepeque está en La Libertad, de ahí tenemos el valle del Santa en Ancash, hay varios valles ahí, pues Santa, Nepeña, Casma, ¿no? Y tenemos en Lima, por ejemplo, ya vamos entrando a Lima desde el norte. Por ejemplo, acá están los tres ríos más importantes de lo que conforma Lima metropolitana, ¿no? Lima metropolitana viene a ser el río Chillón, que es donde está Ventanilla, por ejemplo. Ventanilla está en la cuenca, el valle del Chillón. El río Rima, donde estamos nosotros, y el río Lurín al sur de Lima, donde está pues Pachacama, Villa El Salvador, ¿no? San Juan de Miraflores, etcétera. Luego, yendo más al sur, tenemos el valle pues ya de Mala, ¿no? Más al sur.
y el Valle de Ica, y más en Arequipa, Camaná, en Moquegua, el Valle de Osmore, y en Tacna, el Valle de Caplina, ¿no? Esos son los valles más importantes, digamos, que tenemos en la costa peruana, ¿no? Bien, y luego tenemos una zona que está entre los valles, pero en la parte baja, en la desembocadura, esta zona entre valles es lo que se llaman pampas. O sea, las pampas se encuentran entre las zonas de los conos aluviales o los conos de eyección que hemos dicho de los ríos de la costa. Entre esos conos, o sea, en zonas interfluviales vendría a ser, ¿no? Entre ríos, se forman las llanuras desérticas llamadas pampas. Las pampas son interesantes porque son depósitos de material aluvial del río mezclado con material eólico, o sea, del viento, arena. Lo importante de las pampas es que son consideradas como potencial agrícola, porque como están formadas en gran parte por material del río, se pueden volver zonas agrícolas mediante obras de irrigación. O sea, mediante obras de irrigación, la pampa se puede convertir en una zona agrícola. Y eso también ocurre en algunas partes de la costa del Perú. O sea, la sobreirrigación ya son obras del Estado, pues, ¿no? Pero que aprovechan las características físicas de las pampas para poder convertirlas en áreas agrícolas y así ampliar la producción, ¿no? Entonces tenemos pampas, por ejemplo, de Olmos en Lambayeque, que es la más extensa del Perú. Las pampas en La Libertad, de Chao, Virú, Moche, Chicama, ¿no? Que son pampas de la zona de La Libertad. Y también estas pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama se toman las primeras letras de estas cuatro pampas para mencionar que ahí existe el proyecto de irrigación de estas pampas, de estas cuatro pampas, Chavimochic, ¿no? O sea, Chao, Virú, Moche, Chicama. Ahí irrigan cuatro pampas y estas se han vuelto zonas agrícolas, ¿no? Tenemos en Ancash las pampas de Chimbote, ¿no? La pampa de Peña, de Casma también en Ancash, en Ica la pampa de Villacurí y en Arequipa la pampa de Majes y Siguas. Acá se ve una foto de la etapa del proyecto de irrigación de estas cuatro pampas, Chavimochic, ¿no? Que son las siglas, dije, Chao, Virú, Moche, Chicama. Entonces se ve que están irrigándose y se han vuelto zonas agrícolas. Luego tenemos lo que se llama terrazas marinas o tablazos. Los tablazos se encuentran en la costa norte y en la costa sur, no en la costa central donde estamos nosotros. Pero los tablazos que son terrazas de origen marino, en la costa norte estas terrazas sí tienen petróleo, es muy importante porque tienen petróleo y depósito de fosfatos, que también son depósitos de zonas desérticas que están siendo explotados económicamente, ¿no? Ahora, estos tablazos o terrazas marinas se han producido por el levantamiento de la costa norte, o sea, el movimiento de epirogénesis, ¿se acuerdan? Movimientos verticales de la corteza, en este caso de ascenso, se ha levantado la costa norte y conforme se levanta, el mar retrocede y va formando, dejando estas antiguas playas levantadas a manera de peldaños de una escalera. Entonces, las terrazas más antiguas son las que están más lejos del litoral en general las terrazas se han elevado por el levantamiento del continental y vienen a evidenciar antiguas zonas de playa, ¿no? Donde el mar llegaba antes allí, pero como se levantó la zona continental, el mar retrocede, ¿no? Entonces va dejando las terrazas a manera de escalera, ¿no? Con peldaños que son evidencia de este levantamiento y regresión del mar, ¿no? Tenemos tablazos o terrazas marinas importantes como son la de Zorritos, Pariñas, Negritos, El Alto, Lobitos, Máncora, Talara, Lurín, Ica. Pero Ica, Lurín, claro, son del sur, de Lima y de Ica. Y esos tablazos como Pariñas, El Alto, Máncora, Talara,
son zonas petroleras, ¿no? Que incluso en Historia del Perú, cuando lleven seguramente ya en siglo XIX y XX, van a mencionar los profesores, sobre todo esta compañía norteamericana, la IPC, o International Petroleum Company, que se encargaba pues de explotar este petróleo que hay en la costa norte, en los tablazos, y que fue después expropiado por la reforma de Velasco Alvarado, ¿no? El 68. Luego tenemos en la costa también las llamadas depresiones. Depresiones son zonas hundidas o cóncavas, ¿no? Ubicadas en la zona de las playas, pero que estas oquedades o cóncavas se encuentran bajo el nivel del mar. Entonces, ahí se puede observar que hay afloramiento de aguas que ingresan, pues, desde el mar y de la costa. Entonces, se forman lo que se llama humedales, lo que se llaman humedales, ¿no? Los humedales son como ecosistemas, ecosistemas, de manera de lagunas, ¿no? Que hay en la zona litoral. Eh, tenemos el, este asunto de, entonces es importante remarcar esto, ¿no? De que los humedales son zonas ecológicas, ¿no? Muy importantes. Entonces, todo esto está evidenciando ecosistemas importantes, ¿no? Ujú. Bien, bien. Entonces, estos humedales son ecosistemas, por ejemplo, de varias formas, ¿no? En el caso de los pantanos de Villa, por ejemplo, en Chorrillos, es un humedal que tiene bastante vegetación y también bastante visita de aves, ¿no? De aves que temporalmente van a estas zonas, ¿no? Bien, y también hay humedales que son albúferas, ¿no? O depresiones, humedales que son albúferas, que se llaman de esa forma porque están conformadas exclusivamente del agua del mar, ¿no? Que ha ingresado a la depresión. Bien, entonces tenemos estas depresiones que son también en muchos casos humedales, que afloran agua, y como ven ustedes en el dibujo aquí, estas depresiones se encuentran bajo el nivel del mar, ¿no? Entonces, la depresión de Bayóvar, por ejemplo, en Piura es la más elevada, ¿no? La más elevada. La depresión El Cerro, eh, que también tenemos estas depresiones son, como les digo, evidencias, pues, de estas ingresos y estos ecosistemas, ¿no? Que son interesantes. Después tenemos las depresiones salinas de Huacho, etcétera, ¿no? También ahí no lo dice, pero en la separata sí lo dice. Están los pantanos de Villa en Lima, pues en Chorrillos, ¿no? Las salinas de Chilca, las salinas de Huacho, etcétera. Luego tenemos las dunas, que son montículos inestables de arena, donde destacan las dunas de tipo media luna, como expliqué en la clase pasada, que son acumulaciones de arena, ¿no? Por la acción del viento, y esto genera, pues, genera estas acumulaciones o relieves por agradación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esa palabra? Por acumulación o agradación. La duna viene a ser un relieve por agradación. Bueno, las tipo Barján, que son las media lunas que parecen como un cuerno, ¿no? Como yo dibujé o les recalqué eso en la clase pasada.
Tenemos las dunas de Purpura en Virú, la zona norte, las dunas del desierto de Sechura, las dunas del desierto de Ica, son dunas importantes, digamos, ¿no? Las dunas que están en la zona de Lima, también en la zona de la playa Asia, ¿no? Etcétera. Luego tenemos una palabrita que se llama estribaciones andinas. Estribaciones andinas es un término general, bueno, un término técnico, ¿no? Para lo que comúnmente nosotros llamamos cerros. O sea, nosotros llamamos cerros, pues, al Cerro San Cristóbal, al Cerro del Agustino, así, ¿no? Entonces, estos, en verdad, el nombre cerro nos lleva a pensar, pues, en estos promontorios o de roca, pues, ¿no? Pero nosotros em, tenemos, tenemos que en vez de decirle cerros, le decimos estribaciones andinas, que es más técnico, ¿no? Bueno, son todas las cadenas de montañas que vemos en la costa, pues, ¿no? Cadenas como el Cerro San Cristóbal, etcétera, el Morro Solar, como lo dice ahí, ¿no? De poca elevación. También encontramos en la costa las lomas o colinas, también se le puede llamar colinas, ¿no? Que estas lomas también, pues, reverdecen con las neblinas del invierno, que se vienen de las neblinas del mar, y las colinas o lomas, en los meses de julio, agosto, ¿no? Que es invierno, reverdecen, pues, temporalmente, ¿no? Formando ecosistemas temporales, ¿no? Bueno, pero estas lomas se han ido perdiendo un poco el ecosistema lomas por la contaminación ambiental, pues, ¿no? Lamentablemente, pues, eso también ocurre, ¿no? Las lomas encontramos de la zona de la costa central hasta la costa sur, ¿no? Tenemos, pero a nivel de estribaciones o cerros, en Morro Solar, pues en Chorrillos, Cerro San Cristóbal, los Cerros del Agustino, todos los cerros que vemos, ¿no? Y la costa. Y en las lomas sí destacan Loma de la Chay en Lima, que es la que más reverdece, como se ve acá en la foto, en las épocas de invierno, y se vuelve un ecosistema atractivo, temporal, ¿no? Donde muchos no solamente reverdece, sino también vienen animales de las zonas altas, venados, vizcachas, ¿no? Etcétera. Y tenemos en Lima, Loma de Paraíso, Lúcumo, en las lomas de Atiquipa, en Arequipa. Acá faltaría la Tocongo, pero estas lomas de Tocongo Lurín ya se están perdiendo por la contaminación ambiental de la fábrica de cementos Lima, ¿no? Que está echando polvo constantemente a la atmósfera bueno, se depositan como una costra de cemento que evita que reverdezca las lomas en Lurín, ¿no? Bien, luego tenemos evidencias de la antigua cordillera de la costa. La antigua cordillera de la costa eh, se presenta en forma discontinua, ¿no? Y tenemos esta cordillera, se presentan en el norte evidencias de esta antigua cordillera, porque hemos dicho que esta antigua cordillera es más antigua que la de los Andes. La del cordillera de los Andes tiene unos 80 millones, que es bastante reciente en realidad, para el tiempo geológico. Y la cordillera Costa tiene como 300 millones. Por eso ya no se ve, ya no existe, ¿no? Pero quedan remanentes, quedan vestigios, ¿no? Algunas, digamos, restos de esta antigua cordillera. Entonces, pero ya no la vemos como cordillera, sino como, la vemos como afloramientos discontinuos, ¿no? O sea, discontinuos crecen por sectores, ¿no? Sobre todo en el norte y en el sur. Por ejemplo, en el norte encontramos en la zona de Piura, ¿no? El macizo de Illescas, de Paita, los cerros de Amotape. Y en el sur encontramos restos de esta antigua cordillera de la costa, desde la península de Paracas hasta la frontera con Chile, pero siempre en forma discontinua, ¿no? Bien, entonces, acá vemos algunas fotos, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que estas rocas de la antigua cordillera se ven muy revueltas, como si estuvieran retorcidas, ¿no? Acá se ven también así como retorcidas. Es por lo mismo que ya se han convertido en rocas metamórficas muy antiguas, ¿no? Y esto ya de la antigüedad se puede obtener por los minerales que conforman, estudiando los minerales y la estratigrafía de esta región, ¿no? O sea, la posición de los estratos, me refiero, o capas, ¿no?
Luego tenemos ya que ingresar al relieve de la cordillera Los Andes, ¿no? De la región andina. Este relieve andino, hay que recordar que, no sé si acá hay un, acá, en este mapa podemos ver que la cordillera de los Andes tiene este recorrido que vemos aquí en marrón, como líneas marrones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el lago Titicaca en el sur, y aquí el lago Titicaca está en la meseta del Collao, que está entre Perú y Bolivia. Y tenemos de que aquí, por ejemplo, hacia el lado de Arequipa, mejor dicho, en Arequipa, hacia el lado de Arequipa o en la zona sur, tenemos la cordillera occidental de los Andes del sur. Esta cordillera occidental se junta con esta cordillera oriental, o de Carabaya en este caso, en esta zona que se llama el nudo de Vilcanota. Ya, el nudo de Vilcanota. Acá está el nombre, ¿no? El nudo Vilcanota. El nudo Vilcanota es como una meseta donde las cordilleras se encuentran. Y de ahí salen tres ramales, como ven, y se vuelven a encontrar en otro nudo, que es el nudo de Pasco. Estos tres ramales ya vienen a ser cordillera occidental, cordillera central, cordillera oriental, o sea, al lado de la selva, que se juntan en el nudo de Pasco. Y de allí viene otros tres ramales que van hasta Ecuador, Loja, ¿no? Hasta Ecuador. Entonces, en esta zona también encontramos, y aquí sería, pues, aquí estaría la zona de la Cordillera Blanca, ¿no? Que vamos a ver, a partir del nudo de Pasco. Entonces, en estos tres ramales se juntan en Ecuador, en otro nudo que se llama Loja, pero no se ve en el gráfico porque es Ecuador. Igualito, Cordillera Occidental, Central, Oriental. Que quede claro que este es con esta indicación y estos nudos que estamos de Vilcanote y de Pasco, y estas ramales es que vamos a describir, ¿no? La cordillera. Por eso nos dice aquí, la cordillera de los Andes es un gran relieve, ¿no? Que tiene variedad de formas, presenta, mejor dicho, dentro de la misma estructura de la cordillera, dentro de la cordillera, vamos a encontrar geoformas, montañas con cumbres nevadas, mesetas o altiplanicies, volcanes, lagunas, valles, interandinos, quebradas, cañones, entre otros. También tenemos em, aquí algunas fotos, por ejemplo, la cordillera, ¿no? Con nevados. ¿Dónde encontramos nevados, no? A partir de los 5.000 metros de altitud. A partir de los 5.000 metros de altitud. Entonces de ahí encontramos nevados actualmente, ¿no? Esta es una zona de pampas, ¿no? Donde hay bastante ichu, o estos pajonales que se ven aquí, estas especies de pastos como champas, ¿no? Estos son los ichus. Y esta zona de meseta siempre tiene bastantes pastos naturales y se usa mucho en la ganadería de la sierra, ¿no? Veamos entonces, aquí vemos los ramales de la cordillera y según eso podemos empezar a hablar de la cordillera occidental de los Andes del norte. Esta es la cordillera occidental de los Andes del norte. ¿No? La cordillera occidental, acá lo dice, la cordillera occidental de los Andes del norte. Aquí con estos nudos se divide tres sectores de la cordillera, ¿no? Norte hasta el nudo de Pasco, del nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota, Andes centrales, y del nudo de Vilcanota al sur, Andes del sur, ¿no? Bien, entonces tenemos en los Andes del norte, la cordillera occidental, o sea, esta de acá, tenemos la cordillera blanca, ¿no? La cordillera blanca, ¿no? Acá está la cordillera blanca. Y ahí es donde encontramos el Nevado Huascarán, pues, ¿no? En la Cordillera Blanca, el Nevado Huascarán. Y encontramos bueno, otros nevados que están en la zona del Alpamayo, el Guandoy, y también la laguna de Yanganuco, que es una laguna muy turística, ¿no? Que se produce por el deshielo de los glaciares, o sea, la laguna está al pie de los glaciares, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, luego tenemos la cordillera, pues también en la cordillera
blanca que hemos mencionado se encuentra el Huascarán, el Guandó, el Alpamayo, el Guandón. También tenemos la cordillera de Huayhuash, ¿no? La cordillera de Huayhuash se encuentra entre Lima, Ancash y Huánuco, ¿no? Y ahí encontramos el otro nevado importante que es el nevado de Yerupajá. El nevado de Yerupajá, como ven la altitud aquí, viene a ser el segundo nevado más elevado del Perú, ¿no? O sea, el primero es el Huascarán y el segundo es Yerupajá, ¿no? El nevado de Yerupajá. Bien, luego tenemos la cordillera occidental de los Andes del centro. O sea, estamos por acá, la cordillera occidental de los Andes centrales, ¿no? Están viendo mi cursor, ¿no? La cordillera occidental de los Andes centrales. Ahí podemos encontrar la cordillera de la Viuda, que está entre Lima, Junín, y donde destaca el Nevado Rajuntay, ¿no? Nevado Rajuntay. Y también podemos encontrar que destaca la laguna de Chonta, en esta zona de la cordillera de la Viuda, ¿no? Está también la cordillera, perdón, la laguna de Chonta, es donde nace pues el río Chillón, ¿no? Que está acá, cruza la zona Ventanilla, acá en el Callao, ¿no? De esta zona alta viene, de la cordillera de la Viuda, de la laguna de Chonta, viene naciendo, la naciente del río Chillón. Y en la cordillera central encontramos, acá está embarcado también, ¿no? A, B, C está marcado D, acá está D. Encontramos la cordillera central, encontramos que se encuentra en la ciudad de Lima. Destaca allí, pues, el punto más alto es el Nevado de Cotoní, y ahí destaca el Nevado de Paca y Ucos, que son donde nace el río Rímac, o sea, el Nevado de Paca, nace el río Rímac. Y un poco más al sur, en el Nevado de Surococha, nace en la naciente del río Lurín. O sea que vemos ahí que es importante esta cordillera, sobre todo para lo que es Lima metropolitana, pues, ¿no? El hecho de que Lima metropolitana está conformado por el río Chillón, el río Rímac y el río Lurín, ¿no? Estamos hablando ya de sus nacientes. Luego tenemos la cadena de conos volcánicos del sur, ¿no? En la zona de la cordillera occidental. O sea, la cadena de conos volcánicos, esta cordillera o cadena de conos volcánicos comprende las partes de la región Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Bien, entonces, según el Instituto Geofísico del Perú, pues estos volcanes activos que tenemos en la cadena occidental, por eso le llaman cadena volcánica también, está el volcán Sarasara, como podemos ver por aquí, ¿no? El Coropuna, perdón, el Sabancaya. Bueno, acá podemos ver el Coropuna, el Sabancaya, el Misti, ¿no? Acá están todo el Chachán y el Misti. Acá en Moquegua ya está el Ubinas, ¿no? El Sarasara no se ve acá en este dibujo que es más en Ayacucho. Pero tenemos los volcanes que se ven en Arequipa, Sabancaya, Misti, Chachani y Coropuna. El Ubinas, como ven aquí al sur, el Taxani, Huaynaputina, en Moquegua, ¿no es cierto? Y en la zona de Tacna, ya hacia el departamento de Tacna, vemos ya el volcán Tutupaca, el Yucamani, ¿no? El Casiri, etcétera. Bien, esa es la cadena de conos volcánicos que encontramos, ¿no? Acá se ven algunas fotos de Coropuna, ¿no? Son volcanes, incluso el Ubinas estuvo, como ven aquí en la foto, son volcanes activos, pues, nuestro del sur. Estuvo emitiendo fumarolas, fumarolas, ¿no? Lo cual demuestra que está en actividad, pues, ¿no? Ya hemos dicho que estos volcanes del sur también son expresión del choque de la placa de Nazca en la zona de subducción, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la cordillera oriental, que es por acá de los Andes del centro. Acá ya está en color rojo la cordillera oriental, ¿no? Color rojo. Entonces tenemos allí la cordillera de Vilcabamba. Acá está la letra E, ¿no? Está en la zona de Cusco. Tenemos otra cosa interesante de las cordilleras de la sierra es que los valles que se emplazan en estas cordilleras están pues en dirección norte-sur. Recordemos que los valles de la costa, por ejemplo el río Rima, ¿no? Se encuentran cruzando desde la cadena occidental transversalmente hacia el mar, ¿no? Transversalmente. Y tenemos también
que los ríos de la sierra, por decirlo abiertamente así, los ríos de la sierra, no corren pues transversal como los ríos de la costa, corren más bien de norte a sur, o sea, paralelos a la cordillera, corren paralelos, ¿no? De norte a sur. ¿Ya? Que quede bien la orientación de los ríos de la sierra, se encuentra entre los Andes, o sea, forman valles interandinos, pero que su recorrido es longitudinal, le llaman. Cuando le llaman longitudinal es porque es de sur a norte, norte a sur. Y cuando es transversal es porque es de este a oeste, o sea, como los ríos de la costa. Pero como estamos hablando de los Andes, hablamos de valles longitudinales, ¿no? O sea, de norte a sur, sur a norte. Bueno, tenemos la cordillera de Vilcabamba, que está entre Cusco y Junín, donde destaca el Nevado Salcantay, que es el nevado tutelar del Cusco, ¿no? Luego tenemos la cordillera Vilcanota, ¿no? La cordillera Vilcanota, que también, por supuesto, está en el Cusco, la cordillera Vilcanota, eh, donde destaca, pues, el Nevado Ausangate, ¿no? Y hay glaciares también y valles en U, que son típicos geoformas hechos por los glaciares. Ahora tenemos la cordillera oriental de los Andes del Sur, o sea que estamos hablando de este punto G, ¿no? La cordillera oriental de los Andes del Sur. Y ahí destaca en Puno, pues estamos hablando de la zona de Puno, ¿no? Destaca el nevado Alincapac, ¿no? El Alincapac y el nevado Kenamari también por ahí, de esa zona, ¿no? Bien, ahora pasamos a otras geoformas de los Andes, que es los valles interandinos. Valles interandinos significa valle entre los Andes, ¿no? Entonces, ujú. Bien, entonces, pasamos a los valles interandinos, que son valles entre los Andes, que son los valles formados por los ríos de la sierra, y hemos dicho que son longitudinales o de sur a norte, ¿no? Paralelos a la cordillera. Todo río pues forma un valle. Estos valles de la sierra son también, como todo río, deja material aluvial, que es material que se presta a la agricultura, por eso que son zonas fértiles, y además son zonas donde, por lo mismo que está el río y las aguas y los valles fértiles, están ubicadas también las principales ciudades de la sierra, ¿no? Por eso habla de la mayor concentración poblacional, se encuentran en los valles interandinos, o sea, entre los Andes significa interandinos, ¿no? Tenemos algunos valles importantes, como son en la Sierra de Piura, el Valle de Huancabamba, acá menciona Santiago de Chuco, que es el Valle de la Sierra de la Libertad. Recordemos que Santiago de Chuco es la zona de la Sierra de la Libertad, pues, ¿no? Es el Valle interandino de la Sierra de la Libertad. Ahí nace César Vallejo, un poeta, el poeta más importante, creo, a mi parecer, ¿no? De la historia del Perú. Después en el valle en Ancash está el Callejón de Huaylas, Río Santa, ¿no? El valle, en Junín el Valle del Mantaro, en Cusco el Valle de Urubamba, en Arequipa el Valle de Chilicolca, etcétera, ¿no? Hay una foto del Valle del Mantaro, ¿no? Que es un valle que se aprovecha también en la agricultura, ¿no? Luego tenemos mesetas o altiplanicies, que tiene una topografía llana donde se observan bofedales, lagunas gramíneas, camelios y ovinos, por lo mismo que es una meseta con pastos naturales, entonces se presta pues a la ganadería, ¿no? Los bofedales son lagunas poco pequeñas, alargadas, en las mesetas, y también que a la meseta se le llama altiplanicie, recuerden. El nombre altiplanicie viene de planicie alta, ¿no? Porque el relieve es medio plano, ¿no? Lo ven acá en la foto, ¿no? Medio plano, pero está a 4.800, ¿no? A 4.000, 3.800, 4.800, así de altitud, por eso que es una planicie alta o altiplanicie. Tenemos mesetas importantes ahí en Junín, Pasco, la meseta de Bombón, en Huancavelica, la meseta de Castro Virreina,
En Ayacucho la meseta de Parinacochas, de Pampa Galeras, ¿no? Pampa Galeras, que es una zona, una meseta donde se cría las vicuñas, ¿no? Mayor cantidad de vicuñas están allí, la quinoa, Pampa de la quinoa, y la meseta del Collao, que es la meseta de Puno, también la meseta de Chumbivilcas en Cusco, también es importante. En Cusco la meseta de Chumbivilcas y en Puno la meseta del Collao, que es la meseta más extensa, pues, ¿no? La abarca el territorio de Perú y Bolivia, ¿no? Ahora tenemos los cañones, a ver, los cañones, que son valles profundos. ¿Se acuerdan ustedes? En la parte alta del río, en la naciente, donde el relieve es muy empinado, muy inclinado, el río profundiza pues su profundiza pues el cauce, ¿no? Entonces, de tal manera que este, mm, el valle se vuelve muy profundo y angosto. Por eso le llaman también gargantas. Entonces nos dicen los cañones son gargantas o valles profundos con paredes alargadas casi verticales. Y como la fuerza del agua es muy notoria allí, se aprovecha para hacer centrales hidroeléctricas. Centrales hidroeléctricas. Bien, existen también quebradas secas o torrenteras en esta zona. Perdón, existen en estos cañones, diré, centrales hidroeléctricas que son lo que estamos mencionando por la fuerza del agua, se pueden construir estas centrales para aprovechar esta fuerza del agua y generar electricidad, ¿no? Encontramos cañones importantes, por ejemplo, en Arequipa, el cañón de Cotahuasi, el cañón Colca, en Ancash, el cañón del Pato, en Lima, el cañón del Infiernillo. Acá vemos una foto, pues, del cañón de Cotahuasi, o sea, paredes muy inclinadas, ¿no? Y el río se ve acá, ¿no? El cañón de Cotahuasi actualmente se le considera el más profundo, ¿no? Del Perú, ¿no? Ahí, por ahí se le sigue el cañón del Colca, pero según las mediciones que se hacen, pues se pueden reconocer que estos cañones, el de Cotahuasi viene a ser el más profundo, ¿no? Bien, luego tenemos las quebradas. Su nombre quebrada es como una hendidura, dice acá, pues largada, estrecha en las montañas, o sea, esto. Esta es una quebrada, como decir entre las dos faldas de los cerros, ¿no? Una quebrada. Las quebradas, que son estas hendiduras alargadas, estrechas, y poco profundas, ¿no? No son como el cañón, que es bien profundo. Y forma, pues, también, está entre las montañas. También forman arroyos, a veces riachuelos, y pueden dar origen a un río, ¿no? O sea, alimentar un río, como en el caso de la quebrada de Pacheta en Arequipa, que es la naciente más lejana de las aguas más lejanas, que después forman el río Amazonas. Digamos que el origen más lejano, remoto del río Amazonas, en el sentido de las primeras aguas, ¿no? Que alimentan al río Amazonas de lo más lejano, nace en la quebrada Pacheta, en Arequipa. Existen también quebradas secas o torrenteras, ¿no? O también existe zonas de quebradas donde el agua de la lluvia puede saturar los suelos sueltos, digamos, de la parte alta de las quebradas, de los cerros, y caer por allí, desde la quebrada, los llamados huaicos o corrientes de lodos con rocas, ¿no? Cuando es corriente de lodo se le llama yogya, con doble L, ¿no? Yogyas, que quiere decir corriente de barro. Y ya le llaman huaicos cuando cae también en la yogya con rocas, o sea, barro y rocas, que es lo que llamamos huaicos, ¿no? Tenemos quebradas importantes como son las quebradas de Guaycoloro acá en Lima, Chucumayo, etcétera, ¿no? Que son los que, esta quebrada también, estas en Lima son quebradas activas, ¿no? Que a veces en verano, cuando llueve mucho en las Andes occidentales, generan huaicos, ¿no? Esas son las noticias que a veces vemos de huaicos que caen en Chosica, etcétera. Los pasos o abras, donde tenemos estas partes bajas de la cordillera que facilitan la comunicación con el otro lado de la cordillera, tenemos el paso de Porcuya, ¿no? En donde vamos a en el paso de Porcuya es zonas bajas, ¿no? De la cordillera. No son quebradas necesariamente, pero son zonas bajas que son aprovechadas, pues, para poder construir carreteras, ¿no?
carreteras en esta zona, ¿no? O sea, las carreteras de los Abras, que están pasando los Abras en los Andes, son las que son zonas favorables por ser zonas bajas, zonas favorables para construir carreteras, o sea, que conectan la costa con la sierra, ¿no? Carreteras para construir del lado de la costa, carreteras que conectan costa con la sierra. Entonces, las carreteras aprovechan los pasos o abras, ¿no? Para estas vías de transporte terrestre. Los pasos más importantes, tenemos el punto más bajo de la cordillera, en Olmos, en Valle, que es el paso de Porcuya, 2.132 metros sobre el nivel del mar, que permite la carretera que une Olmos y Jaén, el paso Anticona, que en la carretera central que une Lima y La Oroya, el paso de Titlio, que une también por la línea del tren, une Lima con La Oroya, el paso de Chimboya, que une Cusco y Puno, y Crucero Alto, que es donde pasa la carretera que une Arequipa con Juliaca en Puno, ¿no? Entonces, estas son las carreteras que van por los pasos, ¿no? Casualmente para poder facilitar el tránsito vehicular que conecta una región a otra, ¿no? Costa con la sierra, por ejemplo. Ahora pasamos al relieve de la selva. Tenemos que dividirlo en selva alta, como ven en la foto, donde hay bastantes también ciudades. Profesor, ¿Sí? Pregunte. ¿existen carreteras en en las quebradas? No, mayormente la quebrada es muy pequeña, no muy pequeñas. Los pasos ahora son más grandes, por eso que, y además más extensos, que permiten que se construyan carreteras, ¿no? En las quebradas no hay carreteras, lo que hay es caminos, pero son muy difíciles, ¿no? O sea, carretera es cuando está asfaltado, así como vemos en la foto, o sea, con brea, ¿no? Y caminos afirmados son como tierra, ¿no? Caminos de tierra, apisonada, ¿no? Entonces tú me dices que hay carreteras en las quebradas, no. Lo que hay son caminos o afirmadas nada más, mayormente. Entonces las carreteras, como esta vemos, formales, ya pues, ¿no? Se construyen por los pasos que vuelvo a explicar, permiten el tránsito vehicular de la costa a la sierra, aprovechando que los pasos son zonas bajas altitud, ¿no? Bien, no sé si hay otra pregunta antes de pasar a la selva. Bien, la selva se divide en selva alta y selva baja. La selva, entendemos pues que está en el flanco oriental, o en la zona oriental de los Andes, en la cordillera oriental. En el norte, curiosamente, la selva norte, en la cordillera oriental, un poco que se acerca a la zona de la Sierra Norte. Y por eso que el Valle del Marañón, por ejemplo, llega a tener conexión con las vertientes del Pacífico, ¿no? Em, por eso también La Libertad, por ejemplo, en el norte, el departamento de La Libertad tiene costa, parte de sierra y parte de selva alta, ¿no? Entonces eso también es importante, pero solo en el norte, ¿no? En el centro y sur mayormente es costa y sierra, ¿no? Los departamentos, como Lima, por ejemplo, tiene sierra, ¿no? Sierra de Lima está pues en las provincias de Yauyos, Huarochirí, son Sierra de Lima, ¿no? Bien, pero La Libertad sí tiene tres regiones, costa, sierra y selva alta, ¿no? Bueno, la selva alta aproximadamente va de, no sé si acá va como lo dice, entre los 3.000, perdón, sí, entre los 3.000 y 400 metros sobre el nivel del mar. En la selva alta podemos encontrar dos sectores, como bien menciona aquí, ceja de selva, entre 3.800 metros sobre el nivel del mar, y valles amplios, entre los 800 y 400 metros sobre el nivel del mar. A la ceja, estos valles amplios que están formados por ríos, como siempre todo río forma un valle, ya sabemos que los ríos de la selva alta también corren paralelo a la cordillera o longitudinal. En la ceja de selva, que es la parte más alta, como ven, 3.800 a 800 metros de altitud, presenta superficies montañosas, toda la selva tiene mucha vegetación pues, boscosa y laderas muy inclinadas, ¿no? Laderas muy inclinadas, muy empinadas. Ahí también se pueden producir pues deslizamientos de tierra, ¿no? De suelos, a veces por las lluvias torrenciales que hay en la selva, ¿no? Y a veces pueden ocurrir también que los ríos de la selva tengan mucho volumen de agua caudal y genere algunos desbordes, ¿no? Laterales o aluviones.
También encontramos pues que en esta zona, por ejemplo, de la selva alta entre valles amplios de 800 y 400 metros, ahí se encuentran las principales ciudades de la selva alta o principales asentamientos humanos, ¿no? Entonces, eso es interesante también y hay que recordar también, no sé si acá está la foto, ajá, acá está, por ejemplo, aquí también encontramos en esta zona de la selva alta lo que se llaman los pongos. Los pongos son cañones. Hace un momento hablé de los cañones, que son valles profundos y angostos, dije, ¿no? Ya, los pongos son iguales, son cañones. Nada más que cambian, le llaman pongo en la selva porque es un nombre regional, ¿no? Digamos, a nivel de las regiones también tiene sus términos, pues, ¿no? Con que denominan algunas geoformas. Y entonces estos valles angostos en la selva le llaman pongos, o que viene del quechua, que es punku, que significa puerta. En cierta manera el pongo, el término pongo o punku, está señalando cómo por esos cañones o pongos se cruzan los ríos de la sierra a la selva baja, ¿no? Los ríos de la sierra cruzan a la selva. Bien, ¿por dónde cruzan? Por los pongos, pues, ¿no? O cañones. Entonces tenemos aquí en la cordillera oriental, por ejemplo, de la zona, la cordillera oriental, que es la cordillera oriental de los Andes, se refiere, está la cordillera de Colán, ¿no? Ahí encontramos también el pongo de Rentema. Ahí a los pongos le ponen nombre, ¿no? Pongo de Rentema. Esta es la cordillera oriental paralela, pues, a la cordillera occidental, ¿no? En la cordillera de Vilcabamba, en el sur, en Cusco, tenemos el pongo, más al sur, perdón, tenemos el pongo de Mantaro, ¿no? En la zona por el río, ¿no? Cordillera de Vilcanota, más en el Cusco, el pongo de Mainique. Aquí se ve cómo está el río pasando por esta zona, un poco empinada, como ven, ¿no? Las paredes. Esto es el valle cañonado o pongo. Y luego tenemos más hacia el este, o sea, al este de la cordillera occidental, lo que llaman la faja o cordillera subandina, que es paralela también, de menor altitud, eso sí, que viene desde la frontera con Ecuador y Colombia, la frontera norte, digamos, selva norte, hasta Ucayali, que viene a ser el departamento más al sur de la selva, ¿no? O selva sur, por decir. Entonces ahí encontramos en los cerros Campanquis el pongo de Manseriche, en la cordillera azul, que es en la parte del pongo de Aguirre, en la parte de Ucayali, ¿no? Y Boquerón. Boquerón, por ejemplo, es otro nombre que le dan al pongo, por una boca, Boquerón del padre Abad, pero el Boquerón es un pongo, pues, ¿no? Entonces encontramos aquí una foto, por ejemplo, del pongo de Manseriche. Acá vean cómo es un valle profundo y las paredes empinadas, ¿no? Y ahí está pasando el río. Como ven, es un cañón, pues, ¿no? Nada más que le man pongo, ¿no? En la selva, pues. Son nombres regionales, pues. Luego tenemos los valles longitudinales. Ya hemos dicho que longitudinal significa de norte a sur o sur a norte. Entonces tenemos los valles longitudinales que son importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el valle de Bagua en Amazonas, el valle de Huallaga en Huánuco, San Martín, el valle de Tingomaría en Huánuco, el valle de Oxapampa en Posuso, Pasco, el valle de la selva alta de Chanchamayo y Satipo en Junín, el valle de la Convención en Cusco, el de Tambopata en Puno con Madre de Dios, ¿no? Acá vemos una foto del valle de la Convención en Cusco, ¿no? Son valles longitudinales, o sea, de norte a sur. Me refiero, cuando dicen longitudinales, se refiere a la orientación del río, ¿no? O sea, cómo corre el río paralelo a la cordillera. La selva baja está entre los 400 y 800 metros sobre el nivel del mar y conformada por esta gran llanura, relieve suavemente ondulado, principalmente con relación hacia el río, ¿no? El río de la selva baja. Entonces tenemos sectores, ¿no? Esta llanura, pues, o de la selva amazónica, también le llaman llanura amazónica, que es un relieve plano, pues, ¿no? Lleno de vegetación tropical, pues, ¿no? Está cubierta por esta gran vegetación o bosque tropical y ahí podemos distinguir algunas formas en general, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, acá hay dos gráficos, vamos a ver, ¿no? Los altos, ¿no?
que son las zonas no inundables, ¿no? Que son terrazas aluviales, pero muy elevadas con relación al nivel del río, por ejemplo, el nivel del río actual, ¿no? Acá puede ser cuando hay crecida, pero no llega, como ven, acá a los altos. Entonces, aquí en los altos encontramos las ciudades, pues, de la selva baja, como son las ciudades de Pucallpa, Iquitos, Yurimaguas, ¿no? Están en la zona llamada altos porque son zonas, como dice aquí, principalmente actividad pecuaria, o sea, ganadera, y en menor grado producción de palma aceitera, palmitos, achaínche, etcétera, ¿no? Pero son suelos de poca fertilidad, pero como les digo, no inundables, porque son como terrazas altas, y ahí han construido las ciudades, ¿no? Luego, y un poco más arriba todavía tenemos lo llamado filos o colinas, ¿no? Que están más arriba, es como una filo o colinas, de ahí vienen los altos, de ahí vienen las restingas, que son estas zonas, como terrazas, o sea, a continuación de los altos vienen estas terrazas fluviales, donde mayormente se siembra plátano, yuca, arroz, maíz, frijol, ¿no? Papaya, camu camu, etcétera, ¿no? Mangos, etcétera. Estas restingas, pues, son zonas, que a veces se inundan por acción de alguna crecida, ¿no? O lluvias, eh, y por eso, pero no se inundan del todo, sino más bien, como ven acá, una parte puede llegar la inundación, pero no a toda la restinga, ¿no? Y son, pues, zonas, están ubicadas, pues, como ven en el dibujo, debajo de los altos, ¿no? O a continuación, si quieren. Luego tenemos los barriales, que son zonas más cercanas al río ya, cerca de la zona de la orilla. Los barriales, eh, que son zonas, donde hay depósitos de sedimentos recientes del río y que se inundan, ¿no? En la zona cuando hay crecida. Por ejemplo, acá vemos el nivel de crecida del río cuando crece, el caudal puede llegar hasta aquí a tapar los barriales, ¿no? O cuando esté en menor volumen o menor nivel, estiaje, ¿no? Este es en estiaje, menor nivel y creciente el mayor nivel del agua, ¿no? Entonces, en estos barriales también vemos que se van sembrando, pues, cultivos de arroz, ¿no? Porque el arroz, por ejemplo, no es una planta que crece con mucha agua, o sea, no hay problema que esté inundado. Y luego tenemos, bueno, acá no lo menciona, pero en esta zona debería venir ya un poco antes los bajiales, que no se ven en el dibujo, pero están entre dos restingas, por ejemplo, ¿no? Pero más longitudinalmente acá no se puede ver. Y también en estos bajiales, pues, eh, a veces también, por supuesto, el agua queda inundada o queda emposada por alguna precipitación o crecida del río, ¿no? Mayormente están entre dos restingas y una playa, ¿no? Pero no lo vemos en este gráfico. Luego ya tenemos las playas, que es la zona adyacente para el río, y ahí también se siembra frijol, ¿no? Es una zona, pues, de muchos depósitos del río, ¿no? Por supuesto, en la crecida. Se siembra frijol, se siembra zapallo, ¿no? Caiguas, etcétera. Y las tahuampas, que vemos acá al costadito, acá medio escondido, ¿no? Un ratito, a ver, mi cursor, acá están las tahuampas, que están siempre inundadas también, son zonas, pues, de cóncavas, donde mayormente están expuestas a las inundaciones periódicas del río, ¿no? Y ahí crece mucho esta palmera que ven acá dibujadita, aguaje, ¿no? El aguaje. La palmera aguaje crece en las tahuampas. Ahora, acá en el otro gráfico también nos permite ver algunas cosas más. Eh, Acá vemos los pilos, que son las colinas, como ven. De ahí vienen los altos, donde están las ciudades, como les dije, que no son inundadas, por eso que se están construyendo ahí. Las restingas que están cerca, utilizándose como zonas agrícolas. Acá hay una zona de playa, pero en la zona del llano amazónico mismo, vemos que se forman estos meandros, ven estas curvas que hace el río en la selva baja, porque hace estas curvas o sinuosidades casualmente porque el río divaga, ¿no? En un terreno llano, va divagando, divagando. A veces
Acá está, se ve el río, por ejemplo, que está haciendo este meandro o curva, pero acá vemos una especie de depósito en forma de herradura o media luna. Esto era un antiguo meandro, o sea, el río antes venía, daba la vuelta por aquí y seguía de por acá, ¿no? Pero como ahora el río cambió un poco el curso por la fuerza del agua, sigue de frente y abandona este meandro con agua y entonces ya no se llama meandro, sino se llama cocha, ¿no? O también tipisca, cocha o tipisca, que son lagunas o agua empantanada, ¿no? Para unos pantanos que son ecosistemas muy ricos, ¿no? En variedad de vida, en biodiversidad, digamos. Quieren hacer como meandros abandonados, ¿no? Las cochas o tipiscas. Acá tenemos las playas que están en la zona del río, las tahuampas que están siempre constantemente inundadas, los barriales que son zonas como cóncavas, que ahí también hay vegetación, actividades agrícolas. Y aquí vemos la cordillera de Contamana, que está hacia el este, esta cordillera que también le llaman ultra oriental. ¿Qué significa ultra oriental? Oriental es este, pues, ¿no? Ultra quiere decir más al este, ¿no? De la cordillera de los Andes. También se le llama cordillera de San Francisco o la faja subandina, ¿no? Y entonces tenemos que ahí, esta cordillera viene desde Loreto hasta Ucayali, ¿no? Y va esta cordillera también de Contamana, va a pasar hasta Brasil, ¿no? O sea, pasa los límites políticos de fronteras y en Brasil ya le llaman de otro nombre, ¿no? El último, el cerro que está de la cordillera Contamana en frontera es en Perú, es Cono Aguja, ¿no? Y ya cuando pasa a Brasil ya no le llaman así, pues los brasileños le llaman bandera, ¿no? Pero le ponen otro nombre, ¿no? Bien, no sé si hay una pregunta ahí porque vamos a pasar a las claves. No hay preguntas para pasar a las claves y tratar de ver este. ¿Mm? Ya, bueno, no hay preguntas por lo visto. Entonces pasamos a las claves, pues copien primero las respuestas. Uno, la B, y así, ¿no? B2, la D de día, uno B de botella, dos D de día, tres C de casa, cuatro E de esperanza, ¿no? Copien. Bien, me imagino que ya han copiado. Bueno, ya deben haber copiado las respuestas. Bien, si han copiado, entonces pasamos a ver rápidamente. La primera pregunta dice, relieve submarino del mar peruano se ha formado por resultado de la interacción tectónica de la placa de Nazca chocando con la placa sudamericana, como ven acá, ¿no? A y B, ¿no? Junto con procesos sedimentarios y erosivos a lo largo de un tiempo geológico. Así, al observar el siguiente gráfico, determine el valor de verdad o falsedad de las diferentes zonas que lo conforman. Y entonces tenemos que la respuesta, dijimos, la letra B. O sea que verdad es solo la afirmación uno, ¿no? C, como vemos aquí, Zócalo, ¿no? Se extiende hasta los 200 metros y alberga una gran variedad de especies. Claro, pues es una zona, dijimos, iluminada, ¿no? Fótica. Los rayos del sol entran hasta los 200 metros de profundidad. Y toda esta zona siempre de hasta 200 es donde hay mayor cantidad de vida, ¿no? De peces y plantas. Fitoplancton, por ejemplo, está aquí flotando, ¿no? En la zona del mar frío peruano. Ya, el resto es falso, pues si lo ven con detalle, es falso, ¿no? Es falso, pues. Si tienen alguna consulta, me preguntan, ¿no? Porque la idea es terminar de ver este asunto, ¿no? Bien, el ejercicio 2 nos dice, una meseta es una unidad geomorfológica elevada, ¿no? Con una superficie relativamente plana, como hemos visto, por eso le llaman altiplanicie, o suavemente ondulada, que se encuentra a una altitud considerable, como 3.800, 4.000, ¿no? 4.600, ¿no? 3.800, 4.600, ¿no?
Esa es la altitud que es considerable, dicen acá, y está delimitada por pendientes abruptas. Con respecto a este relieve podemos decir, y nos dice que la respuesta es la letra D, que su origen puede ser erosivo, volcánico, tectónico, sedimentario. Eso está en la separata. El resto es falso, pues que hay hidrocarburos, fosfatos y agricultura falso, ¿no? Es todo, o sea, que no es solo, se ubica solo, ya es falso, pues, y aparte no es 3.000, 3.500 es más, pues de 3.800 a 4.600. Bueno, si lo ven bien, son falsas, ¿no? La 3 nos dice, en el paisaje andino peruano se caracteriza por la presencia de cordillera de los Andes, que recorre diferentes sectores de nuestro territorio. Con base en lo mencionado, relacione las siguientes cordilleras andinas con sus respectivas características. Cordillera Blanca, bueno, la respuesta, ¿no? Porque no vamos a estar leyendo, la respuesta es, en este caso, la C, o sea, la C. Quiere decir uno, o sea, la cordillera Blanca, con C, es la cordillera tropical más alta del mundo, ahí está el Alpamayo, Guandoy, ¿cierto? Dos, la cordillera Guayba es con D, se extiende entre la región de Lima, Ancash y Huánuco, también es verdad, si lo ven la separata. Tres, la cordillera Vilcanota con A, su nevado más importante es Usangate en Cusco, también. Y cuatro, la cordillera de Carabaya con B, la cadena montañosa ubicada al sureste del Perú, o sea, al este en la región Puno, hacia el este de la Titicaca, ¿no? Está bien. La respuesta es la letra C, dijimos, ¿no? C. Y cuatro, la selva baja se extiende entre 80 y 400 metros y está conformada por la gran llanura amazónica. Se pueden distinguir formas, a partir de lo mencionado indique que geoformas, o sea, qué forma de relieve. Geoformas, qué forma de relieve, ¿no? ¿Qué forma de relieve ubicamos en esta región? La letra E, playas, filos, bajiales y tahuampas. Acá el resto es falso, si no ven bien, pues altipampa no va a haber en la selva baja, pues altiplanicie tampoco hay en la selva baja. Entonces, quebradas tampoco, ¿no? Se está hablando de selva baja, ¿no? Bien, entonces, y pongos no encontramos en la selva baja tampoco. Es la D nomás, ¿no? La E, perdón, la E, ¿no? Playa, filos, bajiales y tahuampas, la E. La E. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a cívica, alguna consulta. Profesor, ¿qué diferencia hay entre las playas y las restingas? La posición, a ver, acá está. Las playas están al lado, es como la playa que en el mar. ¿Qué está al lado de la playa? El mar, ¿no? ¿Qué está al lado de la playa? El río. En cambio, la restinga es una zona más alejada y no está a la orilla del río. Esa es la primera diferencia. La restinga está después de los altos. Son como terrazas aluviales. No está tan relacionado a la orilla del río. Esta es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya pasamos, entonces dejo de compartir. Ya, vamos a compartir ahora lo que corresponde a cívica, pues, ¿no? Bien, ustedes me dicen si pueden ver, ¿no? Y de ahí voy a poner más grande, pues, la posición de pantalla completa. Y pueden ver, ¿no? Que estoy moviendo incluso. ¿Ven que estoy moviendo? Sí, ¿no? Digan. Bueno, no dicen, me imagino que sí. Sí, Ya vamos a profe, sí hablar de se ve. las... Ya, muchas Sí, gracias profesor. por responder. Ya, entonces, ahora sí. Tenemos la organización de la sociedad civil. A ver, se le llama sociedad civil porque está conformada por ciudadanos, ¿no? La mayoría somos ciudadanos, pues, que no, en general, si somos solo ciudadanos, como personería jurídica o natural, o no pertenecemos al Estado, digamos, a una institución del Estado, entonces más en mayoría somos sociedad civil, ¿no? Pero nosotros nos podemos conformar, la sociedad civil, conformada por ciudadanos como nosotros, cualquiera, ¿no? Podemos organizarnos para formar instituciones o formar movimientos sociales. Eso es lo que vamos a ver. La organización de la sociedad, ¿no? Ay, perdón.
de la sociedad civil. Pues, recordemos que la sociedad está constituida por grupos de ciudadanos, ¿no? Y cuando se organizan los ciudadanos de forma voluntaria, como dice aquí, sin ánimo de lucro, o sea, sin ánimo de ganar dinero, puede ser, digamos, que se están formando por temas de interés común, ¿no? Por, digamos, interés común o bienestar común, como el caso, vamos a ver, los derechos humanos o lucha contra la corrupción, así, ¿no? Entonces, las sociedades, la organización social surge en el ámbito local, nacional, hasta incluso internacional. Ámbito internacional, porque también hay organizaciones civiles de otros países y se conectan, pues, ¿no? Entre las sedes que pueden tener en diferentes países, ¿no? Las organizaciones sociales de la sociedad civil tienen naturaleza altruista, o sea, por el bien común. Son dirigidas por personas que tienen un interés común por el bienestar de la sociedad, ¿no? En temas, pues, que son de bienestar para todos, por ejemplo, el caso de los derechos humanos, ¿no? La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, hemos dicho que está como nucleando, está como concentrando, ¿no? A todas las 82 organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Estas 82 organizaciones de la sociedad civil en Perú se nuclean o se centralizan en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y tenemos también otras organizaciones como Proética, o sea, en favor de la ética, ¿no? La ética es la reflexión, pues recordemos en filosofía, la reflexión que hacemos los seres humanos, siempre relacionados a pensando en el bien común, en el bienestar de la comunidad, ¿no? El bien común. Entonces, pensando en eso, tenemos la Asociación Civil Transparencia, por ejemplo, que se dedica pues un poco más a la idea, pues bueno, fue fundada en el año 94 y se dedica más a la promoción pues y calidad de la democracia, ¿no? Y de la representación política de los ciudadanos, ¿no es cierto? Que no se restrinja esto, que se fortalezca la democracia. La Asociación Civil de Exportadores ADEX es más de interés económico, es una institución de los empresarios fundada en el año 73, que tiene por finalidad representar pues, y prestar servicios a los asociados, a las empresas exportadoras, importadoras y prestadores de servicios al comercio. Bueno, es una asociación ya más económica, ¿no? Pero más de buen funcionamiento, digamos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es que se asocian para ganar más dinero, que se asocian para funcionar mejor, digamos, ¿no? Más organizadamente, todo. La Comisión Andina de Juristas, bueno, esto de la Comisión Andina está muy asociado a lo que recordarán, tal vez han escuchado hablar de la Comunidad Andina. Bueno, la Comunidad Andina es comprende a los países de Sudamérica que tienen parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, ¿no? Pero esto se fundó con un propósito económico que al final se fue desarticulando, perdiendo fuerza cuando Chile se retira, ¿no? Y bueno, lo cierto es que también como se considera que debería haber un parlamento andino. Entonces la Comisión Andina de Juristas tiene como objetivo pues el respeto, ¿no? La búsqueda de respeto y la vigencia de los derechos humanos en los países andinos, el Estado de Derecho, es decir, el Estado que respeta la Constitución, y los principios, valores, pues, que fundamentan o hacen funcionar la democracia, ¿no? El Instituto de Prensa y Sociedad, su nombre ya lo sugiere, ¿no? Defender la libertad de prensa, de expresión, y se pronuncia cuando, digamos, existen situaciones que pueden debilitar o limitar la libertad de prensa, ¿no? Y está identificado básicamente con el periodismo independiente, o sea, los que buscan hablar la verdad, ¿no? Y no los que están, bueno, se cuestiona siempre a los que son convenidos, como le llaman, los mermeleros, le dicen, ¿no? A los canales de televisión, etcétera, que reciben dinero de los partidos a veces o, o del Estado como para coordinar que no den noticias muy comprometedoras. Bueno, pero el periodismo independiente supuestamente es el que más aporta, ¿no? A la información real, objetiva, ¿no? Que busca mejorar pues, los estándares
profesionales del ejercicio del periodismo también, ¿no? Y tenemos organizaciones sociales. Dentro de la sociedad civil también pueden formarse estas organizaciones de persona natural y jurídica. ¿Qué significa eso? Natural somos todos nosotros, ¿no? No hay problema, tenemos DNI, todo eso. Trabajamos, todo. Pero jurídico es cuando nosotros ya somos parte de una actividad que se registra en registros públicos, por ejemplo, ¿no? En la SUNAR. Es decir, por ejemplo, formar un comité, una empresa, ¿no? Etcétera. Y si te registras en registros públicos, que es una institución del Estado, entonces adquieres representatividad y el Estado reconoce tu organización y con ello puedes tener participación más amplia, ¿no? En lo que es la organización del Estado de Derecho. Ya te riges más dentro de la ley, en el sentido de que tu empresa, tu organización, ya puede solicitar préstamos, puede abrir una cuenta en el banco, etcétera. Pero si son personas así nomás que dicen somos tales, queremos abrir una cuenta, entonces dicen, bueno, ¿y cuál está su registro, su identificación de su organización social? Debe estar registrada en alguna institución del Estado, la SUNAR, el Registro Único de Organizaciones Sociales de las municipalidades, ¿dónde está su documento que lo acredita, ¿no? Entonces ahí es donde tienen limitaciones, pero si se vuelven personas jurídicas en el sentido que se inscriben en instituciones que reconocen y el Estado registra, entonces ya son personas que tienen responsabilidad ante la ley, pues, ¿no? En el sentido de la organización. Yo no estoy diciendo que las personas naturales no tengan derechos, sí tienen todo, pero como personas, ciudadanos. Pero cuando se organizan, ya no son solo, son ciudadanos organizados. Y a veces la organización pretende, pues, tener más acceso a transacciones económicas con bancos, etcétera. Ahí es donde tiene que la organización inscribirse, pues, para que esté debidamente identificada en la institución del Estado, ¿no? Bien, entonces, volviendo a leer, las organizaciones sociales son toda forma de organización de personas naturales, jurídicas que constituyen sin fines de lucro, ¿no? Por su libre decisión, pero bajo diversas formas previstas por la ley, ¿no? O de hecho, o sea, siempre tienen que estar organizadas de acuerdo a ley, pues ¿no? Uno no puede actuar como si la ley no existiera, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, el objetivo de estas organizaciones sociales es, a través de su actividad común, de las personas que se agrupan, perseguir la defensa, la promoción de los derechos, también apoyar el desarrollo individual, colectivo y el de la comunidad. Por eso vamos a ver que hay diferentes tipos de organizaciones sociales. Y acá vemos fotos de algunas que son pues de base, ¿no? Que son, por ejemplo, comedores populares, ¿no? Por ejemplo, acá la gente, y vean ustedes, tiene el nombre Jesús Oropesa, el comedor, ¿no? Y ellas, estas señoras que son de la comunidad, cocinan, no por ganar dinero, no por dar menú de 10 soles, 15 soles, ¿no? Sino cocinan para dar un almuerzo a las personas más necesitadas de la comunidad, ¿no? A los más vulnerables, ¿no? A los más pobres. Y puede ser que sea hasta gratis a veces el almuerzo, si es que son hechos a base de donaciones, ¿no? Que recibe el comedor, ¿no? La organización. O si no, 50 céntimos, un sol, pues una cosa más accesible, ¿no? Los beneficios que otorga la inscripción de las organizaciones sociales cuando se inscriben, ¿no? O sea, esta inscripción registral les otorga, pues, personería jurídica, o sea, identidad jurídica, y en atención a ello, entonces las organizaciones son sujetas de deberes y derechos, ya como organizaciones, no solo como las personas, ¿eh? Sino como organización civil conformada por ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando se inscriben, por ejemplo, en la SUNAR, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, o se inscriben en el RUOS, Registro Único de Organizaciones Sociales, que están en las municipalidades, entonces, ya tienen mayores beneficios de accionar, digamos, en el caso, por ejemplo, que generar un documento de consulta de apoyo, participación activa en la realización, ¿no? De sus fines. También pueden facilitar el procedimiento de la constitución y elecciones de sus representantes dentro de la organización civil, o sea, la democracia interna, ¿no? De la organización.
Incluso esta ya puede ser sujeto de crédito, o sea, pueden pedir préstamos al banco, etcétera, ¿no? Porque ya están inscritas, pues, ya tienen personería jurídica, identidad jurídica. Pueden suscribir convenios con otras organizaciones, abrir cuentas bancarias, pueden recibir donaciones también, porque los que van a donar ya saben que le donan a una organización formal, no informal, ¿no? Más confianza da pues donar a una organización formal que a una persona desconocida que después se desaparecen capaz, ¿no? Con la donación. Formalizar los acuerdos de la organización, autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para la ejecución de estos proyectos, participar en espacios abiertos por la descentralización, o sea, también pueden participar en el presupuesto participativo de la municipalidad, de la región, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de organizaciones sociales? Por ejemplo, tenemos organización de vecinos. Estas organizaciones de vecinos, pues como su nombre lo dice, se organizan las personas naturales que viven en una urbanización, una zona, no sé, por un barrio, ¿no? O alrededor de un parque, etcétera, y se constituyen sin fines de lucro, pues persiguen solamente resolver los problemas vecinales, o sea, de la comunidad, ¿no? Pueden formarse con el nombre de asociación de pobladores, asociaciones de vivienda, de propietarios, juntas y comités vecinales o comités cívicos. La organización social de base, como el nombre lo dice, son ya organizaciones pues que tienen, se autogestionan, en sí mismas se organizan y son pues formadas con el propósito de, este, de enfrentar pues problemas de alimentos que tiene la población más pobre, por ejemplo. Básicamente son organizaciones para facilitar o ofrecer alimentos, ¿no? Eh, digamos, familias necesitadas, ¿no? Por eso pueden ser clubes de madres, comité de vaso de leche, para, ¿no? Comedores populares, autogestionarios, cocinas familiares, centro materno infantil también para cuidar los niños de las madres jóvenes, madres que no pueden, que quieren trabajar y no saben con quién dejar a su hijo, ¿no? A su bebito, etcétera. Los comedores populares son pues más baratos, ¿no? La idea es facilitar, pues, facilitar los alimentos al sector más vulnerado, ¿no? Al sector más pobre. Luego tenemos organizaciones sociales temáticas, o sea, según los temas. Por ejemplo, las acciones juveniles. Ahora, teniendo en cuenta que juvenil, pues, se entiende en estas organizaciones los adolescentes y jóvenes hasta 29 años, ¿no? Hasta 29 años, que desarrollan, pues, actividades que fomentan la buena relación entre los miembros jóvenes de la comunidad, ¿no? Se pueden formar entonces asociaciones juveniles, como por ejemplo la Red Nacional de Juventudes del Perú, ¿no? O también puede haber organizaciones temáticas tipo culturales, como su nombre ya lo sugiere, pues, ¿no? Se forman para promover, fomentar actividades artísticas, culturales, educativas, sin fines de lucro, por supuesto. Pueden ser, pues, asociaciones artísticas, asociaciones folclóricas. También puede haber asociaciones deportivas, como el nombre también lo sugiere, pues formadas para promover el deporte, las actividades deportivas, y pueden formarse con el nombre, pues, de clubes deportivos, asociaciones deportivas, etcétera. Bueno, acá se ve, ¿no? Y por supuesto, como son organizaciones sociales en la comunidad o distritales, por ejemplo, la comisaría también está informada que existen, ¿no? Pues sobre todo si se han registrado, con mayor razón, porque la policía y la comisaría son instituciones del Estado, ¿no? Ahora, las elecciones también internas que puede haber en los partidos y dentro de las organizaciones sociales, tenemos organizaciones, pues, también tenemos, a ver un ratito, perdón, si está acá, ya, ya. Tenemos también, que existen movimientos sociales, o sea, toda participación de la sociedad organizándose, por ejemplo, una marcha, ¿no? Por la paz, etcétera. Eso se puede hacer porque está permitido por la ley. Lo único que te exige la ley es que los movimientos, las marchas, sean pacíficas.
que no promuevan pues la violencia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que todo eso es normado, ¿no? No hay problema. Después se piden permiso a la comisaría, a la prefectura para hacer la marcha normal, pero siempre que sea pacífico. Pero también las organizaciones sociales pueden, pues, participar en las elecciones, ¿no? Nosotros y la sociedad misma participamos como ciudadanos en las elecciones de representantes, funcionarios públicos. Por eso acá dice, ¿no? Las elecciones constituyen en sí el acto electoral, ¿no? El acto de ir a votar, ¿no? Como ven acá. Es un instrumento clave para la designación de los gobernantes, no es que los elegimos por eso que estamos nosotros en democracia representativa. O sea, elegimos ciudadanos que nos representen como alcaldes, como gobernadores, etcétera. Y la participación política ciudadana es importante porque tenemos que ir a votar, es un deber, ¿no? Sufragar, y es un derecho también. Y el control de los gobiernos también que podemos hacer y la interacción entre partidos o grupos políticos son pues importantes porque es la manera en que la ciudadanía o la sociedad civil se organiza, ¿no? En el caso de elecciones presidenciales, su nombre lo dice, nosotros los ciudadanos votamos para presidente, vicepresidente de la República, elecciones parlamentarias votamos para los congresistas que integren, regionales para gobernador regional, vicegobernador, consejero, etcétera. Elecciones municipales para alcalde, regidores de la municipalidad provincial y municipalidad distrital. Elegimos jueces, en el caso de juez de paz nada más, el único juez que elegimos, porque los demás jueces son elegidos o designados por la Junta Nacional de Justicia. Pero el juez de paz es elegido democráticamente en una asamblea de la comunidad, ¿no? Según la Constitución. Y también tenemos derechos de sociedad organizada para participar en referéndum, revocatorias que ya vimos en la clase anterior, que es una forma de validar o rechazar algunos actos de gobierno o a través del proceso de consulta popular, ¿no? Bien, entonces, eso ya habíamos tocado un poco en la clase anterior. Ahora veamos los partidos políticos y los movimientos políticos. Los partidos políticos son por ley, esto es por ley, no es que haya partidos así nomás. Los partidos hay una ley de organización de los partidos políticos porque se entiende que la democracia y la participación ciudadana se fortalece cuando participan de manera ordenada dentro de la ley. Entonces, si es dentro de la ley, la manera que tienen los ciudadanos de pretender tener un cargo público es a través de partidos o movimientos políticos. Entonces, los partidos políticos son asociación de los ciudadanos que constituyen personas jurídicas, de derecho, por supuesto, porque están dentro del partido, ¿no? Privado, de hecho, cuyo objeto es participar por medios lícitos en asuntos públicos del país. Entonces, el medio es participar por medios lícitos, o sea, por medios legales, ¿no? Dentro de la ley, pues. Ahora, ¿cuáles son los fines y objetivos de formar un partido político? Ante todo, los partidos políticos ya tienen pues que cumplir ciertas normas, ¿no? Que da dentro de la ley de partidos. E incluso la organización interna del partido también tiene que estar normada por la ley de partidos, o sea, no es que sea así improvisado. Pero los fines de los y objetivos de los partidos es, ante todo, asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, porque los ciudadanos participan por medio de los partidos y movimientos políticos a acceder a cargos públicos, ¿no? Por medio de la democracia, o sea, votación. También los partidos pueden contribuir a la paz, la libertad, vigencia de los derechos humanos, con la gobernabilidad del país, claro, porque si los partidos políticos están bien organizados y vigentes, también pueden apoyar pues el sistema democrático y la república misma a través del cumplimiento de la ley. Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Por ejemplo, cuando gana un candidato es porque la democracia es representativa, hemos elegido al candidato para que nos represente. Realizar actividades de educación, incluso formación y capacitación de los ciudadanos en la actividad política, y los partidos presentan candidatos para participar en los procesos electorales, tanto internos como externos, ¿no? Como para el presidente, etcétera. Bueno, actualmente nos dice que hay un total de 43 partidos que podrían o podrán participar en las elecciones generales del 2026 y tenemos pues que estos 43 partidos han cumplido pues en cuanto a su inscripción vigente o están habilitados para presentar candidatos, ¿no? Los tipos de organizaciones políticas entonces son
partidos políticos y movimientos políticos. Los partidos políticos son los que pueden presentar candidatos a nivel de 3 niveles de elección, o sea, presentar candidatos a nivel de gobierno nacional, o sea, para presidente de la República, congresistas, para presentar candidatos para gobernador regional y presentar candidatos para alcalde, municipalidad, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. En cambio, los movimientos políticos solo pueden participar a nivel regional y local, o sea, no a nivel nacional, solamente regional y local. ¿Por qué? O sea, dentro de la provincia y distrito. Porque, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Alianza y Gobierno, la Unidad y Acción, Movimiento de Acción Nacionalista Peruano, etcétera. Pero pueden ser, por ejemplo, que estos movimientos sean a nivel de Lambayeque, por decir. Movimiento de Integración de Lambayeque, por decir, ¿no? Entonces puede presentar candidatos para gobernador regional y para alcaldes de provincia y distrito en Lambayeque. Pero este movimiento político, unidad, gobierno o democracia en Lambayeque, por ejemplo, solo vale para esa región, pues no presenta candidatos a gobierno nacional. Otra diferencia entre partidos y movimientos es que los partidos deberían tener, no todos tienen, pero la gran mayoría, una ideología, ¿no? Política que se presenta como un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? Y los movimientos pueden ser solamente por interés de mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado en la región, ¿no? Región política, ¿no? O sea, Lambayeque, Ancash, Lima, así, así, ¿no? El partido son pues el APRA, los partidos que son a nivel nacional, ¿no? Bien, el registro de organizaciones políticas es como se formaliza al partido y movimientos tienen que estar a cargo de inscribirse primero en el Jurado Nacional de Elecciones. Estas organizaciones deben cumplir requisitos para inscribirse, pues, ¿no? Deben cumplir requisitos, por ejemplo, un estatuto, un comité partidario, una relación de afiliados al partido, que esta relación significa que son gente que mediante su firma confirma su participación, y no solo participación como apoyo, sino participación como integrante del partido o movimiento, ¿no? En las firmas adherentes, ¿cuál es la diferencia entre adherente y afiliado? El afiliado es parte, digamos, participa y es miembro del partido o movimiento. El adherente es un simpatizante, alguien que, como nosotros, por ejemplo, yo, por si yo no soy ningún miembro del partido, pero puedo tal vez firmar por el partido tal, pero como adherente. O sea, como que simpatizo y apoyo con mi voto, pero no soy miembro activo afiliado. Entonces, la firma de adherentes, tanto firma de afiliados como adherentes deben ser verificados por RENIEC, pues, porque ustedes saben que pueden algunos partidos pues falsifican, ¿no? Firmas de ciudadanos para tratar de cumplir el porcentaje de ciudadanos que deben acumular pues para inscribirse, ¿no? Por eso que el RENIEC, Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, tiene que participar este, digamos, verificación, ¿no? Bien, entonces los partidos, pues, para inscribirse tienen que tener, pues, acta de fundación, certificado de antecedentes penales y judiciales de las personas que van a participar, la relación de adherentes, relación de afiliados, al acta de constitución, estatuto del partido, que es como decir la organización interna y estructura del partido, designación de personeros legales, de uno o más representantes legales también, ¿no? Bien, y ¿cuáles son los impedimentos, no? O sea, tampoco, no todos los que se logran eso pueden participar, sino también hay impedimentos o prohibiciones. Por ejemplo, aquellas agrupaciones políticas que promuevan la destrucción del Estado de Derecho, o sea, promuevan la violencia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sendero Luminoso es un partido comunista con ideología, todo, pues, ¿no? Y pensamiento Gonzalo, todo lo que quieran, pero no puede inscribirse a las elecciones porque digamos, su ideología promueve la destrucción, la violencia, ¿no? El asesinato, el ataque, pues, a las instituciones del Estado. Entonces, eso ellos no. Ahora Sendero, que ha sido derrotado, un sector de ellos forman el Movadef, que pretende ser un movimiento por la defensa, los derechos, etcétera,
pero no los inscriben tampoco porque saben que son, comparten el ideario político de Sendero, ¿no? Que es violentista. También están impedidos, pues, creo que Antauro Humala también le han impedido por estar hablando cosas, pues, violentas, como diciendo, si yo gano, voy a asesinar a todos los homosexuales, voy a matar a todos los corruptos. Entonces, esas son declaraciones violentistas, pues, ¿no? Por eso que no se aceptan, porque son antidemocráticas en el fondo, ¿no? El ROP, el registro de organizaciones políticas, tenemos acá varios partidos, como ustedes ven, cada partido tiene su símbolo, y ese símbolo es el que se utiliza para para votar, ¿no? Las cédulas de votación. También los partidos deben tener democracia interna, quiere decir que dentro del partido debe elegirse también por votación democrática a los representantes del partido, movimiento político, que logran constituir una lista de candidatos a cargos de elecciones populares, o sea, la lista de candidatos, presidente, vicepresidente, lista de gobernador, lista para postular al cargo de alcalde, etcétera. Para este proceso electoral 2026, por ejemplo, las modalidades de elecciones primarias son semiabiertas, cerradas, o sea, estamos hablando dentro del partido, ¿no? O sea, en esto de semiabierta, por ejemplo, significa que los afiliados eh, son los que digamos, electores previamente registrados pues, dentro de la organización política, ¿no? Los afiliados. Aparte de estos afiliados, también está todo, digamos, más los electores, ¿no? O sea, que pueden participar, ¿no? Dentro de las elecciones internas. Puede haber también formas de elección dentro del partido cerrada, donde solo participan afiliados, o delegados, donde solamente deben ser elegidos por los afiliados. Los afiliados eligen a los delegados, que son los que resultan elegidos para a elegir a los candidatos en las elecciones primarias, ¿no? Ahora también está la idea del género, ¿no? O sea, el número de mujeres u hombres dentro de estas elecciones y representantes no puede ser inferior al 50% del total de las personas que participan, ¿no? Dentro de las elecciones internas. O sea que en la legislación peruana, pues, se establece ahora esto para tanto los partidos cumplan con tener un total de candidatos que representen a hombres y mujeres en 50%, ¿no? Tanto para elecciones generales, regionales y locales. Y también, bueno, todo esto es parte de lo que llaman la cuota de género incluso, ¿no? Bien, bueno, como ven, no hay que olvidarse la diferencia entre afiliado y adherente, como lo dije, ¿no? Eh, las prohibiciones que tienen también los partidos, ¿no? O los candidatos cuando están en el proceso electoral. Por ejemplo, ningún candidato a ningún cargo público puede estar ofreciendo dinero o dádivas, regalos, obsequios a los electores, ¿no? O ningún tipo de obsequio de naturaleza económica, o sea, directo o a través de otras personas indirectamente, salvo con excepto de que los candidatos puedan ofrecer propagandas, volantes, etcétera, o bienes de consumo individual o con ocasión del desarrollo del evento proselitista, ¿no? Pero esos gastos que hagan los movimientos de organizaciones políticas para actos publicitarios del candidato no deben exceder un valor del 0,3% del valor de una UIT. Una UIT es la unidad impositiva tributaria, creo que está a 4.400 soles, no me equivoco actualmente, sería el 0,3% de esos 4.400, ¿no? ¿Qué significa eso? Que solo pueden gastar esa cantidad en propaganda, no pueden estar gastando tanto dinero, no que se le ocurra tampoco. Por eso que los gastos de los partidos tienen que declarar los gastos que están haciendo. Si no se sospecha que pueden estar financiados por bancos o dinero ilícito, ¿no? Que puede venir de organizaciones criminales. Se prohíbe la candidatura de personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología, defensa del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de libertad sexual, peculado, o sea, corrupción de funcionarios en general. O sea, estas personas que tienen, pero miren lo que dice, ¿ah? Que tienen condenadas a pena privativa de libertad efectiva o suspendida. Condenadas quiere decir que ya tienen sentencia. Si las personas están en investigación y todavía no tienen sentencia, sí pueden postular. Es la razón por la cual Keiko, no sé quién más, Vizcarra, creo,
o no sé si ya lo suspendieron, pero vamos a ver, también hay suspensión por incapacidad, ¿no? Moral, etcétera. Si están condenados con sentencia, no pueden, pero si tienen investigación, juicios que todavía no se terminan, sí pueden porque la ley dice condenadas, o sea, con sentencia, a pena privativa o efectivo suspendida, con condena. No pueden participar. Los que están en investigación sí pueden, porque todavía no hay sentencia. También están prohibidos recibir aportes de personas que han sido condenadas o en prisión preventiva o personas que tienen denunciadas con delito contra la administración pública, tráfico de drogas, minería ilegal, tal ilegal, trata o negocio, venta de personas, lavado de activos o dinero al terrorismo. La prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena, ¿no? O sea que tampoco pueden recibir pues dinero de personas delincuentes, ¿no? O sea, aparte que la persona candidata no debe tener condena, tampoco puede recibir dinero de condenados, por decir, ¿no? De sentenciados, sobre todo por estos delitos que se han mencionado aquí, ¿no? La cuota electoral, entonces, con el objetivo de garantizar que el proceso electoral cuente con participación de mujeres, jóvenes y representantes de los pueblos originarios. La legislación peruana establece una serie de cuota mínima en la lista de candidatos, ¿no? A la elección popular. 50% de hombres, mujeres, 20% de ciudadanos menores, jóvenes de 30 años y 15% de representantes de las comunidades nativas y pueblos originarios. Esto se aplica el 50% para todas las elecciones, el 20% de ciudadanos jóvenes solo para cargos de consejero regional y regidor, o sea, para que postulan para consejero y regidor. Y el 15% para elecciones regionales y municipales respectivas, ¿no? En las de representantes de las comunidades. Eso es para hacerlo más democrático, ¿no? Más inclusivo, como dicen, ¿no? Para hacerlo inclusivo. Bien, ahí tienen copien las claves, por favor, que nos queda 4 minutos. 1, la B de botella, 2, D de día, 3, A de avión, 4, D de día. A ver. Bien, ¿copiaron? Bien. A ver si podemos avanzar, aunque sean unas cuantas, porque nos ganan la hora. Uno dice las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel importante en la democracia al fomentar la participación ciudadana y la defensa de diversos intereses colectivos. Según lo mencionado, una característica que define a las organizaciones de la sociedad civil es que, la B, actúan sin fines de lucro y están conformadas por ciudadanos con intereses comunes. El resto es falsa, pues son entidades privadas, ¿no? Dependen del Estado, es falso, se especializan en la promoción de la ética y la lucha contra la corrupción. Se especializan, no se especializan tampoco. Y además, las organizaciones sociales no son solamente en esto, ¿no? Son de base, etc. Y así. Dos, las organizaciones sociales son reconocidos por su inscripción en el Registro Único de Organización Social o RUOS del gobierno que está en el gobierno local y el Registro de Personas Jurídicas del Libro de Organizaciones Sociales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR. Ahí donde se ponen personas jurídicas, ¿no? A partir de lo mencionado, termina el valor de verdad, ¿no? De los enunciados. Nos dice que es la D, que es verdad, 1, 2 y 4. Que formalizan los acuerdos de la organización dando validez legal. 2, que participan en los espacios abiertos como presupuesto participativo. Y 4, que existe la posibilidad de recibir donaciones y abrir cuentas bancarias. Falso es la 4, la 3, pues que la organización social o proponen candidato al jurado nacional. Eso es falso, pues. Eso no ni hablar, eso no tiene que ver. 3, un partido político de nombre Nuevo Rumbo, dice, está inventando, pues, ¿no? Han sido inscritos en el registro de organización política ROP para las próximas elecciones de nuestro país. De lo mencionado identifica los enunciados correctos. Y nos dicen que es la letra D, ¿no es cierto? Ah, no, perdón. 3 es la letra A, ¿no? La letra A. O sea que es verdad 1 y 4. O sea que este partido, Nuevo Rumbo, que es escrito en el ROP, participará en todas las elecciones generales, regionales y municipales postulando candidatos a diversos cargos. Habla partido político.
Ya saben que los partidos sí pueden postular candidatos a gobierno general, gobierno nacional, regional, municipal. Y 4, podrá realizar actividades de educación, formación, capacitación, etcétera. El resto son falsos, pues, ¿no? Si no miran bien. Y esta es la firma, no sé, no es el pleno, pues esa es otra afirmación graciosa, ¿no? 4, un ciudadano con condena consentida, ya nos gana, ¿no? Por colusión, o sea, corrupción, no, asociarse para corromper, ¿no? Por 4 años han sido incluidas, hace 4 años ha sido incluida en la lista del Congreso un partido como candidato a diputado en las próximas elecciones. Dicha organización política se manifiesta y menciona que todos que tenemos derechos a participación e inclusión, por lo que presenta su lista al Jurado Nacional con respaldo de su partido. El candidato ha comenzado a realizar su campaña electoral. Dado este contexto, ¿es válido su postulación? ¿No? Y la respuesta es la D, no, porque están prohibidas las candidaturas de personas con sentencia o condena, ¿no? Consentida por corrupción. Acá ya no te dio la clave, dice, con condena consentida, o sea, ya no está investigado, tiene sentencia. ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, entonces ya son más de la hora, entonces muchas gracias. Continuamos la siguiente semana.